Bienvenidos a todos los apasionados por el conocimiento a una nueva exploración a fondo. Es un auténtico privilegio contar con todos los que nos acompañan para la sesión de hoy. Hola, un saludo a todos los oyentes. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en un análisis exhaustivo sobre uno de los fenómenos más extremos y verdaderamente complejos de todo el cosmos. Desde luego, y de los más fascinantes. Totalmente. Para ello, hemos reunido una serie de textos astronómicos fascinantes, investigaciones empíricas y modelos teóricos que detallan paso a paso la evolución de nuestro conocimiento sobre los agujeros negros. Y la misión de hoy es comprender cómo la humanidad pasó de concebir estos objetos como simples predicciones matemáticas en una pizarra a capturar sus primeras imágenes reales con una red de telescopios del tamaño de nuestro planeta. Un salto tecnológico increíble. Vale, vamos a desgranar esto porque es un campo de la astrofísica que nos obliga a reescribir las reglas del juego. Y es importante señalar que el viaje de hoy obligará a todos a cuestionar su comprensión más básica sobre la gravedad y la luz. Claro. Hoy vamos a mantener un enfoque muy claro en el porqué de las cosas. No vamos a limitarnos a repasar las imágenes que ya han salido en las noticias. Exacto. Para arrancar con buen pie, debemos ir directos a limpiar el terreno de conceptos erróneos, porque el propio término, agujero negro, es lingüísticamente un problema. Sí, genera mucha confusión. Las fuentes divulgativas suelen introducir esa clásica analogía de la sábana, ¿verdad? La sábana elástica hundida por una bola de bolos. Sí. Eso es. Y para que todos lo puedan visualizar, imaginemos el espacio-tiempo como esa sábana. Una estrella normal hace una pequeña curva, pero una estrella hipermasiva y comprimida crea un pozo gravitatorio extremadamente profundo. Pero claro, sabemos que esa imagen bidimensional se queda muy corta. Sí, no estamos hablando de un embudo ni de un sumidero cósmico por el que te caes a otra dimensión. Exacto. Lo que revelan los textos observacionales es que un agujero negro no es un túnel, sino una región esférica del espacio-tiempo con una gravedad tan inmensamente intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Ni la luz, qué locura. Y el límite de ese pozo, esa frontera de la cual no hay retorno posible, se llama horizonte de sucesos. Pues hay un dato rompecabezas en los documentos que ilustra perfectamente esta idea y destroza por completo el mito del aspirador espacial. A ver. Fijémonos en este escenario. Si nuestro Sol colapsara instantáneamente y se convirtiera en un agujero negro, conservando exactamente su masa actual, a nivel orbital no pasaría absolutamente nada. Nada de nada. La Tierra seguiría recorriendo su misma elipse a 150 millones de kilómetros de distancia. ¿No seríamos succionados hacia la oscuridad? Lo fascinante de esto es que aísla la variable fundamental. La diferencia no radica en la cantidad de masa, sino en la densidad extrema y el tamaño minúsculo en el que esa masa se concentra. Claro, la masa es la misma. Eso es. El comportamiento exótico de la gravedad solo se manifiesta cuando te acercas a una distancia equiparable a ese nuevo tamaño hipercomprimido. Para que el Sol sea un agujero negro, tendría que comprimirse en una esfera de unos 3 kilómetros de radio. ¿3 kilómetros? Madre mía, es que el tamaño de un barrio pequeño. Tal cual. La trampa mortal solo existe en esas inmediaciones microscópicas. Y para entender de dónde sale ese cálculo de los 3 kilómetros, las fuentes nos obligan a retroceder a 1915. Albert Einstein. La relatividad general. Exactamente. La idea revolucionaria de que la gravedad no es una fuerza invisible tirando de los planetas, sino la propia curvatura del espacio-tiempo. Hay una máxima en los textos del físico John Wheeler que me encanta. La que resume la teoría. Esa. Dice que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Es brillante. Pero hay que recordar que Einstein no fue quien encontró el agujero negro en sus propias ecuaciones. Ah, claro, fue Karl Schwarzschild, ¿no? Sí, apenas unos meses después. Lo increíble es que encontró esta solución exacta a las ecuaciones de Einstein para un objeto extremo no giratorio mientras servía en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Increíble. Y de esos apuntes sale la famosa ecuación Cleve, la fórmula del radio de Schwarzschild. Que matemáticamente es bastante simple. Bueno, simple. A simple vista sí. Es R sub S igual a 2 por G por M dividido por C al cuadrado. Pero la implicación de esa fórmula tiene tela. Sí que la tiene. Nos está diciendo que cualquier objeto tiene un punto crítico de compresión en el que colapsaría y formaría un horizonte de sucesos. Pero durante décadas, y esto es clave en el contexto histórico que repasan las fuentes,
La comunidad científica consideró esto como una mera curiosidad matemática. Pensaban que era imposible en el universo real. Exacto. El propio Einstein creía que algún mecanismo físico detendría el colapso antes de llegar a esa densidad absurda. No fue hasta mucho tiempo después que las evidencias observacionales comenzaron a acumularse. Y para que esas evidencias existan, el universo tiene que ser mucho más violento de lo que pensaban. Esto nos lleva a cómo nacen estos monstruos cósmicos. Hablemos de los agujeros negros estelares. Claro, el ciclo de vida de las estrellas masivas. Porque pensemos en una estrella como un pulso constante. Por un lado, la gravedad queriendo aplastar toda esa masa hacia el centro. Y, por otro lado, las reacciones de fusión nuclear en el núcleo generando una presión inmensa que empuja hacia afuera. Pero claro, el combustible es finito. Cuando esa estrella agota su combustible nuclear, el termostato se apaga. Y resulta en una supernova, el colapso violento. Exacto. Y los datos que traen las fuentes son muy precisos. Si el remanente de ese núcleo supera el límite de 2 a 3 masas solares, La gravedad vence de forma absoluta y se forma el agujero negro, que suele tener, por dar una cifra, entre 5 y 50 masas solares. y si no supera ese límite. Entonces la física cuántica logra frenar el colapso y queda como una estrella de neutrones. Vale, esto explica los estelares. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los gigantes. Los supermasivos. Las fuentes nos introducen a estos auténticos titanes que habitan en los centros galácticos. Estamos hablando de millones de masas solares. Como Sagitario A estrella. Sí, el de nuestra propia Vía Láctea, que tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol. Y el gran misterio actual de la astrofísica es cómo lograron crecer tanto y tan rápido en la escala de tiempo cósmica. Porque si miramos al universo temprano, poco después del Big Bang, ya vemos galaxias con agujeros negros supermasivos. No hay tiempo material para que un agujero negro estelar coma suficiente gas para alcanzar miles de millones de masas solares. Es un cuello de botella. Por eso los investigadores debaten tanto sobre la existencia de agujeros negros de masa intermedia, que serían las semillas de estos gigantes, e incluso sobre los agujeros negros primordiales, creados a partir de fluctuaciones superdensas justo después del Big Bang. Aunque las fuentes advierten claramente que ambas hipótesis aún requieren una confirmación clara. Totalmente. Faltan datos definitivos. Y hablando de ver lo que falta, entramos en la pregunta del millón. ¿Cómo ver lo invisible? La gran paradoja. Claro, si acabamos de establecer que absolutamente nada, ni siquiera la luz, escapa de ellos, ¿cómo sabemos que están ahí? Pues por las pistas indirectas que dejan en su entorno. El caos que provocan. Eso es. Las fuentes detallan varios métodos. Por ejemplo, observando estrellas que orbitan a velocidades absurdas alrededor de una masa invisible. O los discos de acreción. Ese remolino de gas caliente. Exacto. Ese material orbita tan rápido que la fricción lo calienta a millones de grados, emitiendo altísimas cantidades de rayos X. E incluso detectamos las ondas gravitacionales con instrumentos como LIGO y Virgo, cuando dos de estos objetos colisionan. Pero los astrónomos querían ir más allá de los rayos X y las órbitas. Querían fotografiar la sombra. Querían ver la cara del monstruo. Y las fuentes explican muy bien cómo se forma esa sombra. El gas caliente que rodea al objeto atrapa o desvía la luz, creando un anillo luminoso inmenso alrededor de una región oscura central. Y para captar esa imagen, la proeza tecnológica descrita en los textos es asombrosa. El Event Horizon Telescope. El EHT, que es básicamente un telescopio del tamaño de la Tierra. Porque para lograr la resolución necesaria para ver algo tan pequeño y tan lejano, una antena parabólica normal no sirve. Necesitas un plato del tamaño del planeta. Y como no puedes construir eso, los científicos unieron una red mundial de radiotelescopios sincronizados mediante una técnica llamada interferometría de muy larga base. VLBI por sus siglas en inglés. Así crearon una lente virtual del tamaño de todo el planeta, combinando señales de antenas en España, Chile, Hawái, la Antártida. Y el manejo de datos fue una odisea. Los artículos cuentan que los discos duros pesaban tanto en datos sin procesar que era imposible enviarlos por Internet. Tuvieron que meter esos discos duros físicos en aviones y llevarlos a superordenadores para que los algoritmos correlacionaran las señales. ¡Qué barbaridad! Y todo ese esfuerzo culminó en el hito histórico de 2019. La primera imagen. M87 estrella.
Los detalles son apabullantes. Está a unos 55 millones de años luz. Y tiene 6.500 millones de masas solares. Y la imagen final mostró exactamente lo que predecía la teoría. Un anillo brillante asimétrico de gas supercalentado girando a velocidades relativistas. Una confirmación rotunda. Pero los documentos también dedican mucho espacio a la imagen de 2022. Sagitario A estrella, el nuestro. Sí, que fue muchísimo más difícil de obtener, paradójicamente. Cualquiera pensaría que al estar en el centro de nuestra propia galaxia sería más fácil. Pero el problema es el tamaño. Al ser mucho menos masivo que M87 estrella, el gas que orbita a su alrededor completa vueltas en cuestión de minutos. Ah, claro, cambia constantemente. Cambia de brillo y de estructura mientras el telescopio intenta tomar los datos. Es como hacerle una foto de larga exposición a un niño corriendo por el salón. Menudo reto. Requirió desarrollar algoritmos completamente nuevos para promediar ese caos. Pero al lograrlo, demostró que ambas imágenes, a pesar de la diferencia brutal de tamaño y masa, coinciden asombrosamente con la relatividad general. Es como si Einstein hubiera dejado el mapa exacto dibujado hace un siglo. Tal cual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que nos dicen las fuentes es que hemos entrado de lleno en la astronomía de múltiples mensajeros. Ya no dependemos de un solo sentido. Exacto. Ahora tenemos las imágenes directas en radio del EHT, las emisiones en rayos X de los discos de acreción, las ondas gravitacionales que nos muestran las colisiones y las observaciones de órbitas estelares. Todo un arsenal. Y todo este conjunto nos permite medir masas con precisión, comprobar la geometría del espacio-tiempo en sus límites más extremos y estudiar campos magnéticos y esos enormes chorros relativistas que expulsan. Básicamente hemos pasado de imaginar a un monstruo por sus huellas invisibles a ver su silueta real recortada contra el fuego cósmico. Una metáfora perfecta de los textos. La verdad es que es una evolución fascinante de la ciencia. Y bueno, me gustaría dejar un último pensamiento muy provocativo que mencionan de pasada algunas fuentes más teóricas para que quienes nos escuchan sigan indagando por su cuenta. Adelante con ello. Hemos establecido hoy que nada escapa de estos objetos. Pero por un lado, ¿qué le pasaría realmente a un astronauta si cayera en uno de ellos? La famosa espagetización. Y por otro, la física cuántica sugiere, a través de la radiación de Hawking, que podrían no ser eternos. Esa es una idea revolucionaria. Que podrían evaporarse lentamente a lo largo de eones. E incluso hay quienes se preguntan en las fronteras de la teoría si podrían ser portales hacia otro universo. Son conceptos que rompen los esquemas y nos recuerdan cuánto nos queda por descubrir. Sin duda. Y con estas preguntas abiertas nos despedimos cordialmente por hoy. Queremos agradecer a todos los que han acompañado este análisis detallado. El universo siempre demuestra que la realidad puede ser mucho más extraña y asombrosa que cualquier ficción. Ha sido un verdadero placer.